comenzar con el tema sobre quién es Satanás, quién es el diablo, el infierno y todos los temas que causan mucha controversia y muchas personas no entienden, y a veces no solamente que no entienden, sino que mezclamos conceptos y vemos una cosa como la otra. Y entonces es mi oración como la que oró Wilfredo, de que en este día podamos ver realmente quién es ese poder del enemigo, lo que la escritura le llama el enemigo, y que podamos tener una revelación clara de quiénes somos nosotros y cuál es el deber que tenemos nosotros ante Dios el Padre, y por lo cual Él nos llamó, nos selló y nos envió para un propósito aquí en la tierra. Así que vamos a permitirle que el Espíritu Santo nos dé revelación. Les voy a hacer una pequeña introducción antes de que entremos en el manual, porque en esta introducción voy a hablar de ciertos libros de personas que han estado también en esta búsqueda de la verdad. No sé si ustedes están en lo mismo, pero yo estoy en una búsqueda de la verdad. Yo llevo años con mi esposo en una búsqueda por la verdad de Dios. Y quiero sacar todo lo que es fábulas, todo lo que tiene que ver con Cuentos. falsas enseñanzas, Cuentos de hadas. Babilonia, enseñanzas grecorromanas, cosas que no realmente pertenecen a la verdad de quién es Dios nuestro creador. Voy a compartir un poquito sobre un libro que encontré que habla de este tema, y estuve leyendo bastante sobre él y me gustó mucho algunos detalles que enseñan aquí. El libro se titula Antigüedad en Progreso, y en ese libro explican cuál es la diferencia entre Satanás judío o el diablo que conocemos nosotros en el mundo occidental. Este es el libro que les hablaba, Antigüedad en Progreso, y eso fue un acta del primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Mundo Antiguo. En este congreso esta investigación participaron muchos estudiantes de universidad en el área teológica, y también habían estudiantes científicos que estaban haciendo su preparación universitaria en el área de las ciencias. Entre todos se unieron, era un grupo como de 25 estudiantes, y entre todos llegaron a unas conclusiones y escribieron el libro. Pero de todo lo que hay en el libro, lo que más me interesó fue esto que le escribí aquí, que es lo que vamos a ver, solamente este pedacito nada más de esta página. Y cuando ellos titularon ¿cuál es la diferencia entre el Satán judío y el diablo?, ellos dicen lo siguiente: muchas culturas le asignan la tentación y la maldad per se a una entidad separada de Dios y del hombre. Por ejemplo, muchos creen que la maldad surge del diablo o de espíritus de la noche que están en rebelión contra Dios y no dependen de él. Algo así no puede existir en el judaísmo. Absolutamente todo lo que existe, sin excepción, la maldad incluida, depende de Dios y del hombre. Una de las enseñanzas hebreas o judías es que ellos dicen que Dios creó todo, pero el hombre, por causa de que Dios habita dentro del hombre, nos dio la habilidad creativa, porque somos hechos imagen y semejanza de Dios, de que todo lo que Él creó nos dio la creatividad para mejorarlo. Por ejemplo, tú consigues semillas de trigo y Dios, o de cebada o de avena, lo que sea, Dios creó la semilla, pero el hombre, ¿qué hace? La siembra, la cultiva, la trabaja y hace que produzca. Por ejemplo, el hombre coge la harina y hace pan, hace galleta. O sea que perfecciona de alguna manera la creación misma de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? La Y idea, eso lo vemos en todas las áreas. En todas las áreas Dios ha creado algo y el hombre lo coge en sus manos y lo hace un poco hasta mejor, en el sentido de que lo lleva a una altura mayor de lo que es la base o fundamento de lo que Dios creó. Entonces, basado en ese principio, vamos a seguir leyendo aquí. La maldad la creó Dios para que hubiera libre albedrío, y es el hombre quien decide darle fuerza o alejarse de ella. Ve, basado en ese principio, el bien y el mal estuvieron en el jardín del Edén.
Ese árbol del bien y del mal no lo puso el hombre allí. ¿Quién puso ese árbol ahí? Dios. Ahora, ¿quién está perfeccionándose en la bondad o quién se perfecciona en la maldad? El hombre. Nosotros. El hombre. El hombre toma la bondad de Dios y la puede mejorar todavía en el sentido de que se hace una persona santa, digna, que busca la presencia divina y se multiplica en los dones, en los talentos que Dios le ha dado. O puede escoger el camino equivocado y multiplicarse en la maldad y ser un ser completamente malvado. Así que bueno y malo fueron creados en el mismo instante, uno como consecuencia del otro. En un inicio existían solo en potencia y fue el hombre quien al comer del árbol materializó su existencia. Por ello solo él puede hacer que algo sea bueno o algo sea malo. Todas las cosas creadas tienen potencial para cumplir la voluntad de Dios. Cuando se logra ese cometido se les llama buenas. Sin embargo, también tienen el potencial de alejar al hombre de Dios y cuando eso sucede son llamadas malas. Quien decide el cauce que toman y el sentido al cual son dirigidas, ¿quién es? El hombre. No pueden ser movidas por ellas mismas ni puede un espíritu o energía externa moverlas. La verdad y la bondad ante todo son humanas y son internas. El hombre las internaliza y las pone por obra. Miren, perdón, este libro, eso se me corrió. Este libro es de acá. Este material que le estaba leyendo es de un blog del internet. Es que se me corrió el libro y es un blog que se titula ¿Cuál es la diferencia entre Satán y el judío y el diablo? Y esta es la información. Luego cuando les mande el material, pues lo pueden buscar en su propio tiempo y verificar la información. Ok, en el libro de Antigüedad en Progreso, ese es el que el Congreso de Estudiantes, donde ellos llegaron a ciertas conclusiones. Vamos a leer aquí donde dice actas del primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Mundo Antiguo. Dice, ¿por qué Dios castiga el pecado del sexo? ¿Por qué Dios castiga el pecado del sexo? ¿Acaso no dijo a los seres humanos que crecieran y se multiplicasen? ¿Qué hay de malo en que los ángeles enseñen conocimiento a los seres humanos? Esto es basado en el capítulo 6 de Génesis, cuando dice que los hijos de Dios se acercaron a las hijas de los hombres. Estamos mirando conceptos aislados sobre lo que es la maldad. ¿Qué hay de malo en que los ángeles enseñen conocimiento a los seres humanos? ¿Cuál es el papel de Enoc en este enfrentamiento entre Dios y los ángeles caídos? El sexo es algo aceptable solo para los que mueren y perecen, mientras que es categóricamente impropio para los seres inmortales. Los seres inmortales no necesitan sexo. ¿Por qué? Porque son inmortales. Nosotros necesitamos multiplicarnos porque cuando envejecemos tenemos que dejar otra generación detrás de nosotros. Si no, ¿qué sucede con la raza humana? Se extingue. Desaparece, se extingue. Vosotros, santos espirituales, vivos con vida eterna, os habéis hecho impuros con la sangre de las mujeres. Esto está del libro de Enoc. En sangre mortal habéis engendrado, sangre humana habéis deseado, produciendo carne y sangre como hacen los que son mortales y perecederos. Por eso les di mujeres para que en ellas planten semillas y les nazcan hijos a ellas, para que así no falte criatura sobre la tierra. Vosotros, por el contrario, ahora le está hablando, Enoc está hablando acerca de los ángeles que pecaron. Eras al principio espirituales, vivos con vida eterna, inmortales por todas las generaciones del universo. Por eso no os di mujeres, pues los seres espirituales del cielo tienen en él su morada. Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere decir todo esto. Dice que el nacimiento de los gigantes, ¿te acuerdas que nacieron gigantes de la unión de los ángeles con las mujeres? Es explorado en términos de mezclar espíritu y hueso. Eso lo dice Enoc en el capítulo 15, verso 8. Mientras que el lugar de los ángeles es el cielo y el de los hombres es la tierra. Eso está en primera de Enoc 15:10. La naturaleza de los gigantes es mixta.
Esta transgresión de las categorías establecidas posee resultados terribles. Tras su muerte física, los gigantes se convierten, y esta es la palabra importante, espíritus demoníacos para dañar a la humanidad. Eso está en Primera de Enoc 15:9, en el 11:12, del 11 al 12 y el 16:1. Por último, en este primer libro de Enoc, capítulo 16, permite entender la transmisión ilícita de conocimiento como una contaminación del orden creador de Dios. A los vigilantes, ¿cuántos de ustedes habían oído de este concepto de los vigilantes, los watchers? Ya. Okay. Ujú. Se les prohíbe volver al cielo debido a que sus enseñanzas son impropias y moralmente destructivas y que conduce a la idolatría, el pecado máximo por el que Dios condena a estos ángeles y a la humanidad que sigue sus enseñanzas y les veneran como a divinidades. Porque hubo un tiempo que esos watchers, los hombres llegaron a crear de ellos divinidades. Vamos a ver más adelante por qué esto que estoy leyendo ahora es importante, ¿ok? Una breve mirada al cosmos angelical. El material presentado a lo largo de estas páginas no ha sido un pequeño esbozo de la labor de investigación que se ha realizado junto a este profesor de la universidad de este lugar en Salamanca. A través de la lectura en hebreo, arameo y griego, nos encontramos escudriñando el contenido teológico, mitológico e incluso místico de este ciclo literario. Entre las cuestiones que se están investigando actualmente se encuentran la formación de las distintas jerarquías angelicales que pueblan las obras, la polémica formación del compuesto Enoc Metatrón, el destino final de los vigilantes y los demonios para la tradición hebrea apocalíptica. Esto que estamos analizando ahora es bien importante porque Yeshua dijo como en los tiempos de Noé sería su venida. En los tiempos de Noé, eso fue lo que causó el diluvio, que estos seres se unieron a estas mujeres, nacieron gigantes y los gigantes se estaban comiendo casi todos los animales y terminaron ya que querían comenzar a comerse los humanos. Y era una atrocidad lo que estaba sucediendo de mezcla de razas, de hombres con mujeres, hombres con animales. Era una cosa desastrosa. Y ahí fue que Dios dijo, voy a poner término al hombre, no vivirá más de 120 años. Y ahí sucedió lo del diluvio. Yeshua dijo, como en el tiempo de Noé iba a ser ahora. Entonces, hoy en día estamos viendo cómo la maldad, no tenemos gigantes, pero sí tenemos hombres que están haciendo cosas para dañar el DNA de nosotros los humanos. Estamos llegando a ese punto de los tiempos de los días de Noé. Vamos a seguir leyendo porque ahora se pone más interesante y es cortito, es una paginita más. Dice, cuestiones como estas aún causan disensión a muchos expertos dentro de la investigación bíblica, lo cual demuestra que pese al paso de los siglos y el estudio detallado al que ha sido expuesta la literatura apócrifa, porque acuérdense que el libro de Enoc se considera apócrifo. En este caso, enóquica, porque es de Enoc, sigue demostrando su gran atractivo y fuerza. A lo largo de esta investigación, pretendemos ordenar en la medida de lo posible ese cosmos repleto de figuras legendarias y de gran poder que ha causado el interés del hombre desde hace más de 2000 años. Ahora, con relación al sexo, yo puse unas notas porque si vamos a mirar aquí en el texto original, tiene unos numeritos, ¿ve? Tiene 57, 58, 59, 60. Son referencias que están aquí abajo. Esas referencias voy a leérselas porque son importantes. Dice, el sexo en el mundo bíblico no es más que una actividad natural en el hombre y necesaria para la felicidad tanto individual como de la especie. Sin embargo, esto no quiere decir que como cualquier actividad no esté sujeta a normas y prácticas, siendo una de las más destacadas el sexto mandamiento del Decálogo. No cometerás adulterio. Y sabe que yo siempre que veía esa palabra adulterio pensaba entre un hombre y una mujer o acá en la tierra, humanos, pero es para ambos, no solamente entre humanos no se debe cometer adulterio, pero también adulterio es una persona tener
actividad sexual con un ser que no es parte de su raza. Eso indirectamente también es una adulteración. El fin último del sexo en el ámbito bíblico no es otro que proteger y extender la propia especie. Un claro ejemplo de esto puede encontrarse en el polémico, a ojos de un lector actual, relato acerca del origen de los moabitas y los amonitas. En Génesis 20, 30 al 38, mira lo que dice. Tras la destrucción de Sodoma, los únicos supervivientes quienes fueron Lot, el sobrino de Abraham, y sus dos hijas, porque la mujer, ¿se acuerdan que la mujer pereció en su camino? Estas, las dos hijas, al quedarse sin prometidos para la destrucción de la ciudad, después de la destrucción de la ciudad, deciden emborrachar a su padre y acostarse con él. Ambas consiguen su objetivo. La mayor pare a Moab y la menor pare a Ben-Amí, futuros patriarcas de los moabitas y los amonitas, respectivamente. El significado del episodio sobre el que el texto bíblico no realiza juicio de valor alguno es el siguiente: la perpetuación de la especie está por encima de cualquier otro valor y por ello las hermanas quedan disculpadas de su incesto, porque eso fue un incesto. En definitiva, el valor supremo que justifica el sexo es la perpetuación de la especie, pues tal y como dice en Génesis 1:28, sed fecundos y multiplicaos. Dicha máxima se aplica en la historia de Lot y sus hijas hasta las últimas consecuencias, sin importar que los implicados pertenezcan a la misma estirpe y compartan la misma sangre. Ahora, en la nota 58 dice, al contrario que los ángeles, los seres humanos deben mantener relaciones sexuales con el fin de procrear y mantener la estirpe y con el fin último de la sobrevivencia, sobrevivir, ya que son finitos, o sea que no somos eternos hasta ahora, por ahora, ¿verdad? Inmortales, a través del sexo perpetúan el siguiente ciclo, que es nacer, morir y volver a nacer a través de un descendiente de la misma sangre. Debido a dicha inmortalidad, los ángeles no necesitan mantener relaciones sexuales con el fin de crear vida, siendo algo impropio de ellos. Por eso fue un pecado tan grande de que los ángeles hicieran eso. O sea, lo otro que hicieron ellos, no solamente hicieron un acto completamente en contra de su naturaleza, sino que también enseñaron secretos a las mujeres con quienes ellos se acostaron, les enseñaron secretos prohibidos para la raza humana entender para ese tiempo. De ahí surgió todo lo que es hechicería, hacer prácticas espirituales que son incorrectas, o sea, que son completamente en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. De ahí es que vino todo eso. Y la razón por qué Dios se enojó con ellos es porque ellos era reservado para Dios el revelarle estas cosas y no directamente así como lo hicieron estos ángeles. Y por eso es que Dios se enojó, porque pienso yo que es una violación. Claro que es una violación. Estaban haciendo algo completamente en contra de la voluntad y de las leyes divinas. Entonces, creo que esas eran las notas que quería. Déjame ver si aquí había algo. Aquí habla un poquito sobre la impureza de la mujer y por qué la mujer se considera impura. Es muy interesante. Ok, aquí también te explica un poquito lo que realmente significa hijo del diablo. Y se titula Tradiciones rabínicas y la interpretación del Nuevo Testamento. Y aquí está toda la información de su libro. La primera carta de Juan desarrolla la enseñanza sobre los hijos de Dios y los hijos del diablo, que se distinguen por su forma de obrar. El que no obra la justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. En este punto explica que Caín era del maligno y por eso mató a su hermano. A continuación se pregunta, ¿y por qué lo mató? La respuesta, porque sus obras eran malas y en cambio las de su hermano eran buenas. En el texto del Génesis 4, 1 al 16, no aparece explícita ninguna razón por la que se diga que Caín era del maligno, ni tampoco se explica por qué mató a su hermano Abel. La afirmación de que Caín, el primer homicida, era hijo del diablo,
no tiene fundamento en el Antiguo Testamento, pero se encuentra en la tradición judía atestiguada por la literatura midrásica, que viene de los libros del Midrash, y la targúmica, que es del Targum. Según esos textos, Caín no nació de una relación sexual entre Adán y su esposa Eva, sino de esta con el demonio Samael, que se presentó junto con la serpiente. Esa información no la tenemos en nuestras Biblias, pero está en libros judíos. El diablo fue el primer homicida porque quitó a la primera pareja la responsabilidad de la vida eterna y es padre de Caín, que por eso también es un homicida. Estas tradiciones judías ofrecen al autor de la primera carta de Juan una ilustración para expresar su enseñanza de que quien no ama a su prójimo es un homicida. También explica la razón por la que en el Evangelio de Juan Jesús acusa a sus adversarios que pretenden matarlo de ser homicidas como Caín y por lo tanto hijos del diablo. Y aquí puse una referencia sobre algo que había más arriba y es un personaje que casi nadie conoce en el mundo cristiano, muy conocido entre los judíos, que dice que habla un poquito más sobre ese demonio que se llamaba Samael, y dice aquí, Adán conoció a Eva, su mujer, que había concebido de Samael, y Adán engendró un hijo a su semejanza según su imagen, al que llamó Set, porque antes de entonces Eva había dado a luz a Caín, que no procedía de él y no se le parecía. Por eso en el capítulo 5 de Génesis, cuando nace Set, la Biblia enfatiza mucho y dice que Adán tuvo otro hijo y era igualito a él, que era de acuerdo conforme a él. O sea, como dando a demostrar que ese era su verdadera simiente. Sí, ahora, hay algo aquí bien importante y es, ¿tú crees que cuando el Señor dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, está hablando de Caín? Eso es lo que está queriendo decir esa enseñanza. Ok, entonces, podremos decir que Caín es un engendro de la serpiente. ¿Ok? Pues entonces, si él es el primero engendrado por la serpiente, significa que Jesús está hablando de él, el padre de toda mentira. Claro. ¿Por qué? Porque la serpiente depositó todo lo que ella es en cuanto a que el fruto, si se puede decir, de ese engendro, pues esa es la manifestación de Caín. Por eso era malo y tenía toda la inclinación a todo lo que ha hecho, sabrá Dios todas las cosas que quizá la Biblia no documenta. Y esto es bien interesante porque allá en el otro lado no hacen preguntas, pues yo las hago. Porque nosotros no sabemos todo, ¿verdad? No. Nosotros nos gusta tener diálogo y como hace la gallina, escarbar, ¿ok? La gallina cuando escarba es porque sabe que puede encontrar algo en la tierra y no es pecado uno hacer investigaciones, presentar argumentos, cuestionar, más en estos días en que estamos viviendo. De hecho, toda esta inquietud sabemos lo que se habla en muchas congregaciones con relación a estos temas, que si el diablo, la serpiente, que todo lo creen literal, pero nunca van verdaderamente qué operó en Caín. La gente lo primero que piensa es una serpiente física. Sin embargo, sabemos la definición de serpiente cuando la buscamos en el diccionario y sabemos que tiene mucho que ver con una mentalidad que proyecta estos pensamientos en forma de semilla y aquel que es un vientre inocente cae presa, lamentablemente. Y a mí lo que me preocupa en estos días es, sabemos, mi esposa y yo sabemos que la palabra de Dios es santa, es inmutable, que Dios no puede fallar, que Él es perfecto. Todo eso yo lo conozco desde muy pequeño. En la escuela dominical yo lo escuchaba y no tengo duda en cuanto a eso. Lo único que
que hemos venido por mucho tiempo pensando, meditando, es en la complicación de traducciones que se han hecho hoy en día en nuestra Biblia, en este hemisferio, y lamentablemente hay tantas Biblias en el mercado y a mí me preguntan, pastor, ¿cuál es la mejor Biblia? ¿Cuál es la más correcta, la más que se acerca a la verdad? Y aún yo tengo ahí de toda clase de Biblia y aún he visto la que han traducido al español, que supuestamente es la más cerca a la traducción hebrea y aún así no me satisface. Y esto lo que hace en mí, esto lo que provoca en mí no es en dudar ni cuestionar que Dios existe. Primeramente, Dios no existe, Él es. Nosotros sí existimos, pero Dios es, y eso es bien claro. Ahora, su palabra, cuando Él la habló, permanece para siempre. ¿Ok? Y la preocupación existente es en los traductores. Yo le dije a un rabino, algún día encuentras una Biblia escrita desde el original hebreo, pero del Nuevo Testamento, déjame saber. Y se echó a reír y dijo, bueno, Dios escuche tu oración, porque verdaderamente, hermanos, pienso yo, ¿qué porcentaje hoy en día en nuestras Biblias están correctas y qué otro porcentaje de cosas que no están correctas desde el punto de vista original que ha causado tanta división hoy en día? Y Dios sabemos que prohibió en Génesis, Él prohibió la mezcla de semilla. No se debe sembrar en un terreno toda clase de semilla. Eso Dios no lo aprueba. Ahora, es posible que personas con agendas escondidas, con intereses personales, hayan preparado una agenda donde ha causado divisiones entre nosotros mismos, para alejarnos de la revelación de la unidad, de estar unidos todos. Si primero no podemos ser un ejad con Dios, ¿cómo lo vamos a hacer con los demás hermanos? Porque a Dios yo no lo veo, pero a los hermanos los veo, los contemplo, los saludo, tengo interacción, ¿entiendes? Entonces esa es nuestra preocupación. Pero esto no lo podemos dialogar con todo el mundo porque hay personas que van a entender, oh, hay que tener cuidado porque ahora ellos están diciendo que la Biblia tiene errores. Y eso no es lo que estamos diciendo. Estamos enfatizando que hay que tener cuidado en lo que estudiamos. ¿Por qué? Porque puede haber un cierto grado de alteración. Mira, un poquito de levadura, ¿qué es lo que le hace a la masa? Leuda la masa. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se dice? La La leuda. contamina, la leuda. La contamina. Y Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó en sus manos 3 medidas de harina y cuando la hubo leudado, porque le puso levadura, ¿qué pasó? Todos nosotros sabemos que cuando tú le metes calor al trigo leudado, lo que hace es que se esponja, se incrementa. El ego siempre se esponja. Entonces, yo espero que haya entendido, ¿verdad? No quiero extenderme mucho, pero por causa de la grabación es bueno hacer la aclaración. Sí, amén. Pues bueno, seguimos entonces aquí con el manual. Bueno, ajustemos los cinturones porque es mi oración que podamos ver las cosas tal como son, porque nos han mentido y nos han metido tantas cosas en la cabeza, interpretaciones que aprendimos desde que estábamos pequeños en la escuela dominical, personas que, bueno, que no lo hicieron de mala fe, pero hay una cosa que yo siempre digo, miren, hermano, todos los negocios en todas las compañías, no importa de qué se trata la compañía, siempre hacen inventario. Tienen que hacer un inventario
Hay quienes lo hacen anual, hay quienes lo hacen cada 2 años, pero siempre hacen un inventario para ver cómo mejorar su producto, en qué áreas no están siendo efectivos, qué áreas sí son más efectivos, cómo mejorar e implementar nuevas cosas para mejorar el negocio. Pero en la iglesia del Señor, ¿desde cuándo fue la última vez que se hizo un inventario? ¿Cuándo alguien dijo, ¿por qué yo creo lo que yo creo? La mayoría de las personas lo que creemos hoy día es porque alguien se lo pasó a alguien, que se lo pasó a alguien, que se lo pasó a alguien, que se lo pasó a alguien. Pero muchas veces es lo que escuchamos en los púlpitos y no lo que el Espíritu de Dios nos ha mostrado por nuestro propio estudio personal, diligente de las Escrituras, sino que lo oímos en el púlpito o lo oímos en la radio o lo oímos en un video. Ah, eso es. Y no, hay que uno estudiar por su cuenta, porque ¿sabes qué? El alma tuya es muy preciosa como para ponérsela en las manos a cualquier persona. Tu alma tiene mucho valor y si tú valoras tu alma y tú te amas a ti mismo, tú vas a querer crecer a la estatura de ese varón perfecto que habla Pablo, y para crecer esa estatura de ese varón perfecto hay que comer, pero hay que comer buena comida. Cuando comemos comida contaminada, ¿qué terminamos? Enfermos. Y Dios no Chatarra. nos quiere enfermos, nos quiere saludables. Así que vamos a comenzar hablando sobre quién es el diablo, los demonios, Satanás, Hasatán, la serpiente. Belcebú también. Ese vamos a hablar también de Belcebú. Ok, todos sabemos que Yeshua fue judío, ¿verdad que sí? Amén. Sin embargo, la iglesia cristiana fue adiestrada o entrenada para desechar todo lo que suene o parezca judío bajo el temor de volverse ortodoxa o judaizante. Y cuando uno le habla de raíces hebreas, ¡ay, cuidado que te vas a convertir en judío! ¡Oh, ya estás judaizando! Mira, vas a practicar judaísmo y empiezan los miedos. El Yeshua que mostramos al mundo es un Yeshua que hemos convertido en occidental, con un evangelio occidental, debido a una interpretación del Nuevo Testamento que se le llama Código Real. En hebreo se llama Brit Hadashah, plagado de creencias griegas. Cuando los semitas o hebreos ven a nuestro Yeshua, definitivamente no lo reconocen. ¿Qué pasó con José el de Egipto? Vestía como egipcio, hablaba egipcio, se maquillaba como egipcio y actuaba como egipcio. Cuando sus propios hermanos lo vieron, ni lo reconocieron. ¿Qué está pasando hoy día con Yeshua? Lo mismo. Sus hermanos no lo reconocen, porque el Yeshua que le presentamos a los judíos es un Yeshua bien occidental. Así que no fue hasta que a lo último él se reveló a sus propios hermanos que ellos no pudieron ver que se trataba de su propio hermano. Y así será cuando Hashem quite el velo del pueblo judío y finalmente vean a su Mesías, a su judío Mesías. Sin darnos cuenta, la iglesia cristiana también ha hecho de la Biblia un libro occidental con interpretación privada. Cuando se trata de interpretación, es indispensable que comprendamos los tiempos, las culturas y las costumbres de este pueblo semita para que tengamos un entendimiento más claro de lo que estamos leyendo o estudiando. A todo esto también le añadimos la traducción del Nuevo Testamento al griego, dándole un sabor o matiz un tanto diferente al pensamiento del pueblo que escribió la Biblia o la Tanakh. Miren, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, fue traducido por 70 ancianos de Israel que vivían en Grecia. Entonces, como vivían en Grecia, eran judíos que conocían su idioma y sus tradiciones, pero tenían mucha mezcla de cultura griega. Entonces, cuando tradujeron, habían ciertas creencias en ellos que también hicieron que le dieran un sabor un poquito más griego que el mismo sabor judío. Así que dice así: la palabra diablo o demonio no aparece en el Tanakh. Si tú vas a las Biblias de lo que le llamamos el Antiguo Testamento, que ya sabemos que el verdadero nombre es Tanakh, tú no vas a encontrar ahí la palabra demonio. Esto es algo digno de considerar y analizar, pues el Nuevo Testamento realmente debe ser una extensión del Tanakh. Y todo lo que Yeshua, los discípulos y Pablo hablaban
era citando que el Tanakh, el Antiguo Testamento. Esto nos demuestra una vez más que si el Tanakh no aparecen estas palabras diablo y demonio, ¿cómo es que en el Nuevo Testamento aparecen y tanto y con tanto énfasis? ¿Cuál es la diferencia? El cristianismo se basa en la vida, obra y enseñanza de Yeshua, el Mesías. Sin embargo, no podemos apreciar lo que él realizó si no entendemos la fuente principal de sus enseñanzas, que es la Torá. Es importante que miremos en profundidad lo que las palabras diablo y Satanás quieren decir. Vamos a mirar primero Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Deshacer. Deshacer las obras del diablo. En las epístolas de Pablo encontramos que le da énfasis a la obra terminada de Yeshua en el madero. También en Hebreos 2:14 encontramos un texto muy significativo. Yeshua compartió la naturaleza de sus hermanos con el fin de ¿qué? De destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Durante su ministerio, Yeshua dio poderes extraordinarios a cierto número de sus discípulos y los envió a predicar el evangelio y a curar a los enfermos. Cuando ellos regresaron llenos de alegría por el éxito, ¿qué dijeron? Lucas 10:18 al 19. Cuando vinieron contentísimos delante de Yeshua, mira, todo se sujeta a nuestra palabra. Los enfermos son sanados, la gente es libertada. ¿Y qué contestó Yeshua? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Estos pasajes parecen indicar que el diablo, a pesar de ser muy poderoso, finalmente será destruido por medio de la obra de Yeshua en su redimido. Ahora, vamos a mirarlo cada uno de los títulos que se le da a este personaje. Uno de los títulos que se le da es que es el enemigo de la humanidad. Un entendimiento del diablo y Satanás es necesario no solo para apreciar la misión de Yeshua, sino para comprender el efecto de este poder sobre nosotros. En el Nuevo Testamento cristiano, el diablo es representado como el enemigo de la humanidad. Por ejemplo, Pedro exhorta a los creyentes con esta palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. 1 Pedro 5:8-9. Y Pablo dijo a los creyentes: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Santiago dice que si los creyentes resisten al diablo, éste huirá de ellos. Aún Yeshua mismo sintió la fuerza de este poder adverso cuando fue guiado al desierto por 40 días y era tentado ¿por quién? Por el diablo. Lucas 4:2. Obviamente es muy importante que el siervo de Dios entienda el significado que da la Torá a las palabras diablo y Satanás. Ahora vamos a ver realmente quién entonces es el diablo. Cuando se menciona este tema, la mayoría de la gente inmediatamente piensa en un espíritu malo o un ángel que se rebeló contra Dios, cuya meta primordial es hacer que hombres y mujeres desobedezcan a Dios. Aún los diccionarios modernos concuerdan con esta idea. Satanás es definido como el príncipe de los ángeles rebeldes, el principal ángel caído, el principal espíritu malo, adversario de Dios, tentador de los hombres. Este es el concepto del diablo que se ha enseñado durante siglos entre la cristiandad, fomentando en el corazón de los hombres un terror irracional y ruin. Asociado con el temor al diablo mismo vino por una parte el miedo a sus supuestos ministros, los demonios y espíritus inmundos, y por otro lado el horror del fuego eterno después de la muerte en el infierno, donde el diablo y sus ángeles serán supremos. Muchas personas rechazan ahora tales ideas, pero en general este rechazo no es el resultado de un correcto entendimiento de la enseñanza de la Torá, sino la consecuencia de haber aceptado la negación moderna ante todo lo que tiene el más leve sabor a sobrenatural. Otros se adhieren a la creencia tradicional de que el diablo es un ángel caído, rebelde, creyendo sinceramente que esta es la única forma de entender el tema. El objetivo de este tema es mostrar que la Torá
no enseña nada acerca de tal monstruo maligno, sino que los términos diablo y Satanás son adjetivos muy expresivos. Y no persona. Cuando tradujeron la Biblia Y no en el Nuevo nombres. Testamento, dejaron estas palabras en su origen, en su idioma original, diabolos. Entonces lo tradujeron diablos, pero diabolos tiene un significado realmente en español que no utilizaron, y eso es lo que vamos a descubrir hoy día. Son adjetivos, son cosas que describen algo, son bien expresivos, pero no son nombres que frecuentemente se usan para describir el pecado o los que lo practican. Es preciso analizar cuidadosamente el pasaje en su contexto para saber exactamente a qué o a quién se refiere la palabra diablo o Satanás en un determinado pasaje bíblico, porque no siempre se refiere al ángel caído y sus demonios que el libro de Apocalipsis nos dice que serán destruidos finalmente. Eso ya prontito vamos a entender con más claridad ese párrafo. Mira, hay unos textos ahí que están haciendo así como Sí, hay que ya los explicarlos. vamos a ver, ya los vamos a ver. Es que tengo que explicar primero esto y después vamos a regresar a ello. Ok, ¿qué dice la Torá? Todos los estudiantes de la Torá deben estar de acuerdo en que el diablo tiene las siguientes características. Número 1, se opone a Dios. 2, poderoso, muy poderoso y se manifiesta en muchas formas y maneras. Número 3, afecta a la personalidad misma de todo hombre y mujer y ha causado estragos a través de toda la creación. Número 4, únicamente Mashiach puede vencerlo. Número 5, la muerte de Mashiach fue esencial para esta victoria. Y número 6, finalmente el diablo será destruido por completo. ¿Todos están de acuerdo con eso? Amén. Tiene sentido. Amén. Mientras sigamos viendo un diablo por fuera, físico. Ajá. Para poder entender la enseñanza de la Torá, es indispensable conocer el significado propio de las palabras diablo y Satanás. Vamos ahora a ver. Satanás lo que significa es adversario. La palabra Satanás es simplemente una adaptación a la pronunciación española del vocablo Satán del idioma hebreo que fue escrito en el Tanakh. La palabra hebrea Satán no es un nombre, sino simplemente una palabra común y corriente o adjetivo que significa adversario o enemigo. De hecho, diablo significa enemigo y Satanás significa adversario. Un adjetivo es algo que describe algo. No siempre aparece en la Torá castellana en la forma Satanás, sino que frecuentemente es traducida dándole su correspondiente significado. Por ejemplo, leemos que Hashem suscitó un adversario a Salomón. Adad Edomita. Eso está en 1 Reyes 11:14. So, ese era Satanás. Ese para Salomón fue un adversario. Ok. Otro ejemplo se encuentra en las palabras de los filisteos cuando tienen miedo de aliarse con David. Y no venga con nosotros a la batalla, no sé que en la batalla se nos vuelva un demonio. Enemigo. La palabra original era demonio, pero para David lo tradujeron un enemigo. Hay lugares en la Biblia que lo traducen como enemigo y a otros lo dejan lo dejan como diablo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que causa la confusión de que la gente piensa que cuando ven la palabra diablo o demonio o Satanás, piensa que es un ser específico cuando lo que está es describiendo algo. Cuando dice Satanás, lo que te está diciendo es adversario, y cuando te dice demonio, lo que te está queriendo decir es enemigo. Un enemigo. O sea que David mismo se iba a convertir en un enemigo si lo llevaban con ellos a la batalla. En ambos casos, la palabra hebrea original es Satán, y en ambos casos es obvio que el adversario o enemigo a que hace referencia es un ser humano y no un ángel rebelde caído. En ninguna parte del Antiguo Testamento se encuentra esta palabra asociada a un ángel caído o a un ser sobrenatural. Vale la pena notar que aparte del libro de Job, solamente hay 3 alusiones a Satanás en todo el Tanakh y ninguna da alusión al diablo. Teniendo en cuenta que el Tanakh abarca los primeros 4000 años del desarrollo del propósito de Dios con el hombre, esto es inexplicable.
Si Satanás realmente es un ángel que se rebeló y es responsable por todo el pecado y el mal que ha existido desde entonces, ¿por qué no hay mucha mención de él en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, si es un ser tan importante? Aquí te voy a explicar algunos otros ejemplos del Tanakh, y Dios lo que está realmente es mostrando que mientras haya un enemigo o un adversario fuera de mí, el hombre no asume su responsabilidad. Ese es el gran problema. ¿Sabe por qué la iglesia de Jesucristo está tan pequeñita como niños recién nacidos pidiendo leche espiritual? Porque no reconocen su condición para poder mejorarla. Si todo el tiempo yo soy muy bueno, pero el que está fuera de mí, Satanás me hace pecar, porque Satanás me ataca, porque Satanás me hace pruebas, porque Satanás me hace esto, yo no tengo problema. Es que Satanás es malo y me hace pecar. Entonces el hombre se siente que no tiene que hacer mucho, sino solamente resistir al diablo. Que vamos a ver por qué Pablo dice resistir al diablo y de vosotros huirá. O sea, mientras veamos esta maldad fuera de nosotros, no vamos a crecer. Porque el crecimiento está en reconocer lo que somos para que cambiemos y nos convertamos, como dice el judío, en un sadik. Un sadik es un santo, una persona que está buscando constantemente mejorar su condición humana. Es cuestión de causa y efecto. Prácticamente. Porque el evangelio que se enseña hoy en día en el cristianismo, en general, es un evangelio de donde se dejan llevar por los efectos y no han entendido, digo no han entendido porque yo estuve ahí y sé de lo que estoy hablando, que uno no puede dejarse llevar por el efecto, sino la causa. Todo lo que ocurre espiritualmente, siempre se ve el efecto de algo que sucedió Sí. en lo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Yo me gusta usar metáforas y comparaciones, ilustraciones, pensando en la parábola de la cizaña y el trigo. Es evidente que los que se percataron de que cuando dicen vino un enemigo y sembró cizaña. Ahí lo tradujeron en Cizaña. Exacto. pero es la misma palabra que ahí lo que decía vino un diablo, pero ahí lo tradujeron enemigo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Vino y sembró por la noche. ¿Qué tipifica la noche? Cuando estamos en ignorancia y no vemos las cosas como deben ser, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Se toma el amanecer, el sol, cuando alumbra el terreno. Y entonces, los que estuvieron trabajando el día anterior se percataron porque el sol salió y expuso que era trigo y que era cizaña. Ahora, mira, lo lindo es, esta gente se ve que estaban en el negocio de sembrando trigo, ¿ok? Sea cebada, lo que sea. Entonces, mira qué cosa que supieron diferenciar entre ambos. Porque dicen que el árbol del trigo y de la cizaña se parecen. Son casi idénticos. La diferencia es que cuando viene el tiempo de fruto, el trigo, el árbol, se inclina por el peso del fruto. Por contrario, el de cizaña es erguido y como no da fruto, se mantiene erguido por encima de los demás. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La sugerencia fue, ¿quiere que cortemos o quiere que arranquemos la cizaña? Y dijeron, no, vamos a dejarlo para los postreros tiempos. Y eso es importante, déjalo ahí. Porque ahora vamos a entender por qué él dijo, no, no lo corten, déjenla ahí que crezcan juntas. Hay un propósito. Porque está hablando de algo y está hablando de la mente del hombre. Dios no va a destruir tu mente. Porque en tu mente es que está el bien y el mal, y en tu mente es que se produce. Entonces, la cizaña y el trigo lo que representan es precisamente eso. El efecto. La semilla es la palabra del reino.
Y tu mente y tu vida es la que le da crecimiento, ya para bien o sea para mal. O das frutos buenos de arrepentimiento para el reino, o vives una vida religiosa que no aporta nada para el reino solamente por llamarte religioso, creyendo que haciendo muchos rituales y haciendo muchas cosas religiosas, eso te garantiza que estás agradando al Señor. Y no necesariamente eso es así. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Vamos a seguir aquí. Ujú. Esto se va a poner más calientito ya mismo. Así que dice, Ujú. en el Tanakh vemos en el Antiguo Testamento que los israelitas eran continuamente reprobados. ¿Por qué? Por sus pecados. Y repetidamente eran castigados. Pero ellos mismos son responsabilizados por los pecados cometidos. Dios responsabilizaba a Israel por sus pecados. Y Dios nunca culpaba a nadie fuera de los israelitas. Ustedes cometieron el pecado, ustedes pagan por su pecado. Este es un punto importante que será ampliado más adelante. Vamos a ver en el primer capítulo de Job, eso siempre se cita como ejemplo de Satanás en acción. Pero el relato no nos dice nada acerca de quién era este Satanás. Lo que dice era que vino un adversario, vino el adversario. Dice, pero quién era no se nos dice. No hay razón alguna para creer que era un ser sobrenatural o que tenía poder extraordinario. Si Satán es definido como adversario y la palabra nos muestra que nuestra mente carnal es enemiga o es también un adversario de Dios, entonces cuando Job fue delante de la presencia de Dios a orar, mientras oraba, su mente carnal o su subconsciente sostuvo esta conversación con Dios. Ahora, eso es una interpretación. Acuérdense que la moneda siempre tiene dos caras. Hay muchas maneras de mirarlo. Pudo haber sido el mismo Job hablando y su mente carnal tenía una conversación con Dios. O pudo ser un personaje que vamos a ver ahorita, más adelante, que se llama Hasatán, que es el ángel destructor, que no trabaja en contra de Dios, trabaja para Dios y a favor de Dios. Y es el que ejerce los juicios de siembra y cosecha. Por eso dice la escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, sino que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y ese ángel es que se encarga específicamente de que ese juicio de siembra y cosecha se lleve a cabo. Ese es el mismo ángel que vemos luego en Egipto en la noche de los primogénitos, cuando viene la plaga número 10 a Egipto, que es la muerte de los primogénitos. Quien ejerce eso es ese ángel, que lo dice aquí más adelante. Déjame leerte, lo dice. O pudo haber sido el ángel destructor conocido por los hebreos como Hasatán, quien es el responsable de ejecutar los juicios de siembra y cosecha para Dios aquí en la tierra. La palabra Hasatán no es un nombre, sino la descripción de lo que hace. Hasatán literalmente significa el adversario, pero no de Dios, el adversario tuyo. Porque todo lo que tú hagas, conforme a lo que tú hagas, así viene ese juicio sobre tu vida. Oye, ¿no será que Ajá. cuando él se presentó ante la presencia de Dios, bueno, me imagino que no fue a ningún sitio, me imagino que quizá en el cuarto de él, teniendo su momento espiritual, y cuando se presentó ante la presencia de Dios, quizá lo que se manifestó allí fue la Corte Suprema del cielo, También. ¿entiendes? Porque ahí es donde, ¿te acuerdas cuando Jesús dijo, antes de que tú lleves tu ofrenda al altar, vete y reconcíliate? Y muchas veces nosotros vamos delante de la presencia de Dios y no somos, la respuesta no nos llega porque hay cosas pendientes, ciertas deudas, issues y cosas que la mente carnal es la que nos acusa y está señalando y nos está condenando. Y aunque tú le cites Romanos 8:1, no vale en ese momento porque tenemos que arreglar, ¿verdad?, nuestras cuentas. Y quizá allí fue el diálogo, porque ¿qué es lo que decía? ¿Cuál era la acusación? Tú tienes a Job protegido y él te sirve de balde, o sea, te sirve de... Pero quita tu mano, a Pero- ver, para que tú veas que te maldice. Sí, pero yo les voy a decir un secreto que a lo mejor ustedes no sabían. Y necesito que presten atención, porque lo que voy a hablar ahora
es bien importante. Miren, por eso pienso que ese ser que hablaba con Dios era su propio ángel destructor. ¿Por qué? Porque yo estuve estudiando en una ocasión y en un midrash encontré que, ¿se acuerdan cuando Faraón, que tenía 3 personas bien cerca? Él tenía muchos consejeros. De todos los que tenía, entre ellos habían hechiceros, habían de toda clase. Pero habían 3 consejeros del Faraón que eran los más cercanos Ujú. a él. Ustedes no tienen idea de quiénes eran esas 3 personas y se los voy a decir ahora. Uno de ellos era Balaam, el segundo era Jetro, el suegro de Moisés, y el segundo, y el tercero era Job. Job, Jetro y Balaam eran los 3 consejeros principales del faraón. ¿Qué sucede? Dice el Midrash que porque acuérdense que la historia de Job está ocurriendo paralela en la escritura con la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Job vivió para el mismo tiempo de cuando Era era contemporáneo. contemporáneo. Cuando el faraón los consultó y dijo, este pueblo que tengo esclavo aquí en Egipto, hablando de los israelitas, se multiplican muy rápido y las mujeres paren demasiado y casi todo lo que paren son varones. ¿Qué puedo hacer con ellos? Y a que no saben quién le dijo, tira a los niños varones, porque él había contratado las parteras, pero las parteras tenían temor de Dios y no le decían al faraón. Y cuando el faraón les preguntaba, les decía, es que las mujeres hebreas son muy fuertes y cuando llegamos a asistirlas ya el niño ha nacido y está vivo, no podemos decirle que está muerto porque ya ellas mismas han visto que el niño nació vivo. Entonces ahí fue que él consulta a sus consejeros y dice, ¿qué hago? Porque de alguna manera tenemos que deshacernos de estos niños. Y a que no saben quién dijo, tíralos al río, porque en el río Nilo había muchos cocodrilos. ¿Quién ustedes creen que le dijo, tira a los niños al Nilo? Job. Exacto. Exactamente. Fue Job y su pecado le alcanzó. Por eso, miren lo que sucede. Job, dice el Midrash, tenía varios dioses. Él adoraba varios dioses, pero entre todos los dioses también tenía el Dios de Israel y decía, bueno, como yo veo las maravillas que este Dios hace, a este también le ofrezco sacrificio. ¿Por qué ustedes creen que dice que cada vez que sus hijos tenían fiesta y hacían cosas, Job decía, bueno, voy a hacer sacrificio o no vaya a hacer que mis hijos hayan pecado? Y dice la escritura contra Dios, pero nunca dice contra Jehová o Yahweh, o no, dice contra Dios. ¿Qué sucede? Por eso que él hacía tantos sacrificios, porque él no quería que ninguno de esos dioses se enojaran con él y sus hijos sufrieran consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? Wow. Cuando Dios está teniendo esta conversación con el Hasatán, él le dice, sí, pero es que tú lo tienes protegido, claro, lo tenía protegido porque él lo adoraba y le ofrecía sacrificio. Y Job trataba de ofrecerle sacrificio y agradar a Dios. Entonces le dice, pero ¿qué pasa? Esta conversación la está teniendo Dios con Hasatán, porque Hasatán vio lo que hizo Job y porque la palabra de Dios exige que por causa de tu pecado, que te viene el juicio de siembra y cosecha. Entonces el ángel estaba lidiando con Dios y le decía, tú lo tienes muy protegido, hazle esto, tú verás. O sea, él quería ejercer y ese ángel tenía todo el derecho para ejercer juicios contra Job. Y ahí es cuando le dice, ok, ve y haz lo que tienes que hacer, pero no toques su alma, porque su alma me pertenece a mí. Y ahí es cuando sale el ángel y hace todo lo que hace en la vida de Job. Entonces, ¿qué sucede? La gente ve esto y piensa, eso es el diablo, eso fue el diablo. No, ese fue el ángel destructor que trabaja para Dios. Ve cómo vamos descubriendo en la escritura el porqué de las cosas. Eso es una maravilla, porque cuando estamos en tinieblas, pues todo lo vemos del mismo color. Pero cuando Dios va dándonos luz, entonces podemos ir entendiendo mucho mejor el porqué de las cosas en la escritura. En otra ocasión, mientras Daniel oraba, ¿se acuerdan? Que él disponía su corazón a buscar a Dios y tuvo una experiencia. Y un ángel del Señor que se llamaba Gabriel
se presentó ante él y le indicó que desde el primer día que se dispuso en su corazón, su oración fue escuchada, pero que el príncipe de Persia se lo opuso y que Miguel vino en su ayuda para que el ángel pudiera llegar hasta Daniel y pudiera traer la respuesta que él estaba esperando. Aquí podemos ver que este príncipe se puede estar refiriendo al gobernante de Persia o alguien de alto nivel y mando dentro del gobierno de Persia, que con su actitud o pensamientos en contra de Daniel impedía que llegara la respuesta. ¿Se acuerdan cuando Daniel lo tiran al foso de los leones? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué sucedió? Porque había mentes instigadoras que odiaban a Daniel y lo envidiaban. Y ellos confabularon un plan en contra de Daniel para que el rey no tuviera otra alternativa que tirarlo en la fosa de los leones. Ahora, ¿qué estamos hablando aquí? Que hay poderes en las mentes del hombre y aún más todavía cuando son personas que se unen en una manera colectiva para hacer daño. Y eso lo vemos en este caso de Daniel. Había mentes colectivas que oraban o impedían que este mensaje, sabían que Daniel estaba en oración y esperando por un mensaje, y estas mentes colectivas se unían para que esta palabra, acuérdense que para ese tiempo existían mucha hechicería, hechiceros, gente con conjuros. ¿Y qué es la hechicería? Conjuros que salen de la boca de la gente, que eso es una de las cosas que vamos a entrar ya mismito para que lo veamos más clarito. Estamos solamente mirando por encima lo que es adversario y lo que es enemigo. Pedro como adversario. ¿Se acuerdan cuando Yeshua le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Le dijo al mismo Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Estaba hablando con Satanás en ese momento? Estaba hablando con Pedro. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro se convirtió en un adversario para que Yeshua llevara a cabo la voluntad del Padre. ¿Ven la diferencia? ¿No? Y que sea en una manera indirecta o directa, eso no justifica, porque la acción era para detener lo que influenció a Pedro, o el impulso que Pedro, lo que causó fue impedir que el Señor cumpliera con su misión de acuerdo a como está escrito en el rollo. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que se está manifestando en Pedro? Que el Mashiach tuvo que reprender, aunque mucha gente lo ven como que fue una reprensión para Pedro directa, fue una reprensión a algo que se estaba moviendo en Pedro, que él no pudo discernir, y con sus acciones trató de impedir el que el maestro fuera a cumplir la misión que tanto él dijo que tenía que padecer por los religiosos, y tantas cosas que dijo que se iban a esparcir sus seguidores. Y claro, esto es como yo lo veo. Yo veo a unos discípulos muy influenciados por influencias externas, llenos de miedo, de inseguridades, porque ellos pensaban que el reino de Dios iba a ser establecido en ese momento. Y cuando él le habla de muerte, ser crucificado y sepultado, espérate, eso trae confusión. No dijo que iba a establecer, porque lo veían como que iba a establecer el reino y iba a destruir al imperio romano y todas estas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo, todavía no habían nacido de nuevo, estaban siguiendo al maestro. Y él lo dijo, no tienen necesidad de como lo del Shabbat. Los discípulos estaban comiendo y vinieron a reprenderlo. Y el Señor le dijo, mira, mientras ellos estén conmigo, no hay problema. ¿Entiendes? Y yo quiero que siempre ustedes miren qué es lo que hay detrás de las cosas que están operando en el momento. Y eso es donde fallamos, muchos de nosotros fallamos en ese aspecto. Amén.
Entonces, ¿qué es lo que estamos hasta ahora notando aquí? Que lo que se refiere, si diablo significa enemigo y Satanás significa adversario, con todos estos ejemplos, lo que estamos realmente viendo es que el verdadero enemigo y el verdadero adversario es nuestra mente carnal humana. Nuestra mente carnal humana es el adversario y el enemigo de Dios. Es el adversario tuyo y el enemigo tuyo. Ese otro nombre que vamos a ver más ahorita que se le da es la serpiente. La serpiente la estamos viendo desde Génesis y vamos a ver y a mirar con calma a qué se refiere cuando la Biblia habla de la serpiente. En una ocasión también, cuando Yeshua le está hablando a los fariseos, miren lo que le dice en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, el enemigo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, ¿quién pecó desde el principio y quién es un mentiroso desde el principio? Vamos a ver si ustedes se acuerdan qué personaje desde un principio se mostró de esa manera. Caín. Vamos a leerlo ahora de nuevo, mirando que fue Caín. Caín fue el que mató desde el principio, fue un homicida y mintió, porque cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? No mintió. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Él estaba mintiendo, él sabía que lo había matado. Y Dios le dice, ¿pero acaso no clama su sangre desde la tierra? Dios tuvo que confrontarlo, porque si Dios no lo confronta, él está mintiéndole al Dios mismo. Le dice, yo no tengo nada que ver con él, no sé dónde está. ¿Acaso yo soy guardia de mi hermano? Desde el principio fue mentiroso, homicida y padre de mentira. Vamos a leerlo ya, entendiendo que ahí Jesús está hablando de Caín. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, miren una cosa. Hay dos simientes en la tierra. Está la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan en Génesis 3? Donde Dios le habla y dice, pondré enemistad entre ti y su simiente, la simiente de la serpiente. Ella te herirá en el calcañal y tú le aplastarás la cabeza. ¿Verdad? Hablando de Yeshua, cuando yo viniera, le iba a aplastar la cabeza. O sea que desde Génesis capítulo 3 estamos viendo que sobre esta tierra hay dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de Set, que fue el tercer hijo de Adán y Eva, y de esa simiente es donde viene el pueblo de Israel, y de esa simiente que han venido todos los hijos de Dios. Si tú vas a Juan capítulo 1, dice, y déjame ir allá porque así lo comparto con ustedes un momentito, porque estamos desglosando la escritura para que veamos realmente en qué es que nos han estado mintiendo esta serpiente, que esta serpiente se encarga de mantenernos en ignorancia, porque si estamos en ignorancia, ¿qué hace? Nos controla, ¿verdad que sí? Podríamos decir que en el cristianismo que incluye bautistas, católicos, pentecostales, ok, para que no vaya a tomar lo ofensivo, Ajá. haya muchos híbridos. Oh, sí. Esa yo no la podía aguantar en la boca. Mira lo que dijo Juan el apóstol en el capítulo 1 de Juan, versos empezando por aquí 12. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, hay gente que son engendradas por voluntad de carne, otros son por voluntad de varón, pero hay otros que son engendrados por voluntad divina. O sea, la escritura nos viene diciendo hace tiempo que hay dos simientes en la tierra, la simiente de la serpiente y la simiente de Dios. Entonces, contra eso es que estamos batallando.
No solamente con las fuerzas de estos enemigos que se levantan en contra nuestro, porque no son simiente divina, son simiente de Satanás. Ahora mismo la condición mundial que estamos viviendo, donde hay unos poquitos nada más millonarios, ricos, disfrutando de todo lo que hay en este planeta, viviendo una vida que yo a veces me duele en mi corazón con tanta hambre que hay en el mundo y tanta necesidad, y yo oír que hay gente millonaria que gastan $15,000 en una noche de hotel, eso duele. ¿Ya? Eso, si a ustedes no les duele, a mí me duele. Entonces, no tienen amor para el prójimo, no les importa, lo único que viven es para sacar dinero al pobre, para destruir, esclavizar al pobre, humillar al pobre. Entonces, no me digan a mí que en esa gente hay simiente divina. Porque el que tiene simiente divina, y como dice la escritura, y ve a su hermano padecer y no hace nada, no puede tener simiente divina. ¿No? ¿Cómo puede el amor de Dios estar en él? Estar en él. Entonces son simientes serpentinas, son simientes de la misma serpiente. Que ahorita vamos a ver realmente quién es la serpiente, para que entendamos cómo librarnos de ese espíritu tan horrible de la serpiente en cada ser humano. Mira, ¿sabe una cosa? Yo he estado cada día viendo con mejor claridad la parábola que el Señor narró sobre la semilla que fue sembrada en 4 diferentes terrenos. ¿Ok? Sabemos que el 4 representa humanidad, Sí. tierra, ¿ok? Y fíjate, es la misma semilla que llevaba el sembrador. Buena calidad. Sin embargo, las condiciones de los primeros 3 terrenos no eran las condiciones requeridas. Pero había un cuarto terreno que estaba preparado, cultivado. Y eso habla de simiente, Y porque tan semilla es pronto- simiente. Y tan pronto la semilla cayó ahí, ¿qué pasó? Produjo al 30, al 60 y al 100 por 1. Hubo un crecimiento paulatinamente en cuanto a cantidad. Sin embargo, los otros terrenos dice que una cayó junto al camino que la pisotea todo el mundo. ¿Ok? Ahí no hay cultivo ninguno. ¿Ok? Luego cayó entre los espinos. Luego el tercero entre pedregales. ¿Y qué pasa? El sol es para castigar. Y cuando algo está expuesto demasiado de tiempo, causa daño. Ujú. Pero cuando tú vas a la interpretación de cada cosa, es increíble cómo esto define lo que estamos hablando. Lo que pasa es que no quiero tomar mucho tiempo, pero hermano, si nos ponemos a escudriñar verdaderamente y preguntamos cuando no entendemos ciertas cosas, eso te dirige y te lleva a unas profundidades que mientras más te compenetra en la verdad, más tinieblas siguen dispersándose de tu vida. Y es glorioso, es tremendo. Y espero que esta clase es bien importante. Exacto. Y esas personas de alta autoridad y de dinero y personas que están en autoridad sobre nosotros, les conviene que sigamos en ignorancia peleando contra un diablo en los aires, por allá metido no sé por dónde. Y toda la vida los que somos creyentes peleando contra seres espirituales allá en los aires, cuando realmente si peleáramos contra el verdadero con que tenemos que pelear en cada uno de nosotros, avanzaríamos mucho más y estuviéramos en un nivel espiritual tan alto que ellos nos tendrían pánico. Por eso es que no crecemos, porque estamos pendientes de uno allá afuera, porque adentro no hay que trabajar mucho en este terreno. Pero eso no es lo que dice la escritura. Dice en cuando tú dijiste ahorita de que el enemigo vino de noche y sembró otra semilla, eso es lo que hay en cada uno de nosotros. Entonces, no solamente nosotros, sino en toda esa otra simiente serpentina que está tratando de dominar el mundo. Entonces, los hijos de Dios que hemos venido a la palabra del Señor y Dios está haciendo una limpieza en nosotros, acuérdense que mientras más tú te haces uno con Dios, te haces un ejad con Dios, más poder divino se te es concedido.
Entonces, lo que ellos están logrando, esa simiente serpentina que viene desde Caín, es que nos mantengamos en ignorancia, peleando, como vuelvo y repito, porque es necesario que lo repita, peleando contra cosas que no conocemos, cosas que hemos inventado, cosas que hemos imaginado, y no nos concentramos en este que está aquí, para que crezca a esa altura que necesita crecer, para quitarlos a ellos de la posición en que están, que se la han tomado ilegítimamente. ¿Me entienden? Pero Dios en estos días está sacando las velas de nuestros ojos, los mantos de nuestros ojos, para que podamos ver y sacar verdaderamente al enemigo, que es el verdadero que hay que sacar. Miren, por eso cuando leímos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Muchas veces cuando vemos la historia de Caín decimos, bueno, pues Dios le puso un sello para que nadie lo matara, se fue a una isla por allá, una ciudad por allá, hizo una ciudad y tuvo familia y se multiplicó. Y ya la gente se olvidó de Caín. ¿Y dónde está tu descendencia de Caín? Ellos siguieron. Porque cuando, miren cómo es esto tan tremendo. Cuando hubo el diluvio, ustedes saben muy bien que se ve de nuevo la simiente que renace otra vez en los hijos de Noé. En uno de ellos, ¿se acuerdan el que lo vio desnudo? Ahí volvió de nuevo la simiente y él se alejó y formó su familia, y esa simiente se propagó otra vez, porque esa simiente no quiere desaparecer de la tierra, y esa simiente ha seguido por generaciones de generaciones y de generaciones, y nosotros hemos ignorado esa simiente, pero esa simiente está ahí para mantenernos esclavizados en ignorancia. Y ahorita lo que Wilfredo está hablando de la escritura es que la escritura ha sido manipulada, hermanos. Yes. Ha sido manipulada. Dios nos ha dado su palabra pura y limpia, perfecta, pero los hombres han añadido y quitado. Por eso es que hay una profecía en el libro de Apocalipsis que dice, ay de aquel que quite y le añada. ¿Por qué eso está ahí? Porque Dios sabía que esa simiente malvada lo iba a hacer. ¿Para qué? Para mantenernos a todos nosotros en cautiverio. Vuelvo y repito, siempre lo digo, dos maneras de mantener la gente cautiva es por miedo y por ignorancia. Tú tienes una persona en miedo y una persona ignorante y tú la controlas, haces de ella lo que tú quieras. Depende de ti, porque ellos saben cosas que tú no sabes. O sea, a nosotros nos han negado un conocimiento que por la gracia de Dios ahora es que está saliendo afuera, saliendo a flote, porque el Espíritu de Dios se está encargando de traer estas revelaciones, no necesariamente porque hemos leído los libros que ellos tienen escondidos, donde está la verdad, pero por revelación divina se la ha dado a los hijos de Dios con los pocos textos que nos han dejado. Dios mismo ha hecho que esos textos tomen vida y podamos ver detrás de las letras y detrás de las palabras. Por eso el apóstol Juan escribió y dijo, el que practica el pecado es que del diablo, es del enemigo, porque el diablo peca desde el principio. ¿De quién está hablando? Vamos a cambiar el diablo ahí otra vez por Caín. El que practica el pecado es de Caín, porque el Caín pecó desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Caín. Dice, Yeshua mismo al comienzo de su ministerio sintió el efecto de este poder. En las palabras de Mateo dice, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y fíjense, en una de las versiones dice claramente, en la tercera vez que es tentado en su mente, ¿qué es lo que dice Yeshua? Es Lucas 4. Vete de mí, Satanás. Lucas 4:4. ¿Con quién estaba lidiando Yeshua? Con la naturaleza caída heredada de María. Él peleó contra esa naturaleza en su propia mente, porque esta mente, de hecho, el subconsciente tuyo, de tu cerebro, es donde se ubica la serpiente. Que la serpiente, vamos a ver ahorita lo que significa en definición. La serpiente controla tu consciente, y muchas veces hacemos y decimos cosas y no sabemos por qué, y es que desde adentro, y miren, yo he sido testigo que cuando estamos enseñando esta palabra de verdad al pueblo de Dios, cuando la persona está dormida, que no ha despertado espiritualmente y las vendas todavía están en sus ojos y no entienden lo que uno le está hablando, yo veo, soy testigo, como yo veo
cuando la serpiente le hace así, la persona cierra los ojos y no puede oír nada Le más. pone el ¿Verdad, velo. Wilfredo? Le pone el velo. Tú eres testigo de eso. Ya. Cuando estamos hablando de la palabra, es como que los ojos se cierran así. Tan pronto tú cambias el tema, la gente está despierta y está hablando Oh, de lo que sí, sea. vamos a beber Tan café. pronto vuelves a entrar en el tema, vuelven y se quedan dormidos. Porque la serpiente no le interesa. Eso viene de tu subconsciente. No le interesa que tú sepas la verdad de quién tú eres y qué fue lo que Yeshua compró para ti y qué te entregó cuando resucitó de entre los muertos. Oye, yo tengo dos preguntas. Ujú. Dice la escritura, Jesús fue el que dijo estas palabras. Dijo que ¿cuál es el enemigo principal del hombre? Ujú. Son los de Contéstalo. La su mente. propia casa, ¿verdad que sí? Hello, casa. Ajá. Ok, ¿qué otra cosa dijo Jesús? Y espérate, y eso de su propia casa, que son los pensamientos, porque de acuerdo como el hombre piensa, así Sí. actúa. Entonces, Jesús en cierta ocasión venía y dijo, fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué queréis si ya está encendido? ¿Ah? Y dice, de ahora en adelante, en una casa, el padre estará en contra del hijo, la madre en contra de la hija, la hermana en contra del hermano. ¿Ah? Adiós, pero yo entendía, ese texto a mí me atribulaba, ¿sabe por qué? Pues yo no lo entendía. Y yo lo que decía, pero ¿cómo si el Señor vino por el Espíritu Santo está echando fuego a la tierra? No se supone que cause división. Sin embargo, ¿cómo va a dividir la casa? ¿Entiende? Entonces, es la operación del Espíritu Santo viene a sacar aquellas cosas que son enemigos empotrados ahí y tienen están sentados ahí entronados que como único va a salir, primero tiene que manifestarse. ¿Cómo tú sabes lo que hay en ti? A no ser que se revuelque primero. Ujú. Usted ve las aguas de los ríos bien cristalinas. Revuelca lo que está O abajo. tírale un tú veas. pedacito de pan. ¿Ah? Entonces, vino a la tierra a causar división interna para que nos demos cuenta. Por eso, por el Espíritu Santo, al poner su naturaleza divina, empieza la batalla contra la inclinación al mal. Y lo que hace es que la expone. Te da cuenta, tú mismo te das cuenta. Espérate, si el diablo está aquí mismo. ¿Entiendes? No como en muchas iglesias que tienen que empezar a reprender al diablo para que se vaya, para entonces sentir la presencia de Dios. Pues si lo traen ellos mismos, y Ahí los trae. hasta que tú no recibes revelación, no vas a entenderlo. Yeah. Por eso es que tenemos Así que es. poner nuestra carne en sujeción, ¿Y qué fue lo que nuestros dijo? pensamientos en ¿Y sujeción. qué fue lo que dijo Jesús? Vete de mí, Satanás. Vete de Ujú. mí. O sea, él estaba peleando las mismas batallas que libró Adán. La vanagloria de la vida, la de eso de los ojos, no me acuerdo exacto. Sí, no, la vanagloria también de los no lo puedo ojos. citar exactamente, pero en todas las tentaciones era el ego. Él estaba peleando contra su ego humano, porque eso le heredó de María. María tenía eso El en de él y ella. la humanidad. Y el de la humanidad. Entonces, él venció en él mismo esa naturaleza. O sea, cuando él sale del desierto, ya no es Jesús, el Hijo del Hombre. Ahora es ¿quién? Cristo Jesús. Mesías, Dios el Hijo de Santísimo. Dios. Amén. Venció la naturaleza de Gloria a pecado que Dios. venía de María. Santo. Entonces, ahí es que vemos, hacia ahí es que tenemos que llegar. ¿Y por qué no llegamos? Porque estamos peleando con fuerzas de afuera, como si fueran a ver fuerzas. Mire, le voy a decir algo. Si eso fuera así, ¿tú sabes cuántos siglos han pasado? Si Satanás lo único que quiere es destruir la humanidad y lo único que quiere es quedarse con este mundo, hace tiempo nos hubiera matado. Si Yeah. eso fuera como nos los han enseñado. ¿Por qué no sucede eso? Porque él no tiene la autoridad ni el poder para hacerlo. No, y que el Señor No. tiene, Si fuera que existiera así como lo y el Señor menciona. tiene el título, Exacto. el rollo Él que tiene abre la con llave. 7 sellos. ¿Quién tenía Ya. el poder sobre la muerte? Adán, porque Adán Ajá. por su pecado se le dio el poder de la muerte. ¿Y a quién Ujú. se lo arrebató? Yeshua. Cuando resucitó le dijo, Ajá, dame la en el llave. momento. Ya no más. Ahí. Ahora yo tengo la llave de la vida. Y soy Amén. quien controlo quién entra y sale al abismo.
Gloria a Dios Hermano, esto es santo. terrible, esto es tremendo. La palabra de Dios es viva y es Yo eficaz. tengo que decir esto. Yo antes no entendía cómo esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corrupto se vestirá de incorruptibilidad. Hasta que yo estudié sobre el rollo, cuando Juan empezó a llorar y dijo, pero ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Juan, no llore. Hay uno que es digno de desatar los sellos en el rollo. Hermano, tú y yo somos ese rollo. Cuando Dios habla Gloria de a la tierra, está Dios. hablando de nosotros, no la tierra física. Esa es secundaria. Nosotros somos, cuando Él dice, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Está hablándonos a nosotros. Que somos la Y tierra. aunque yo no existía Gloria. en este mundo, pero yo estaba en Jehová, y cuando vino mi alma y entró por aquí, ya tú sabes, por el highway que yo le llamo el vientre de mi madre, por ahí, y salí y vine a este mundo, se me olvidaron las cosas. Amén. Pero para eso nos ha dejado su palabra, para Gloria a que Dios. recordemos Amén. nuestro origen y nuestro cumplimiento. Desde el principio hasta el fin. Siento Ya. como para Para predicar ya. predicar. Yo sé si era un predicador. Ya. Gloria a Dios. Mire, le voy a dar un Qué poquito más de belleza. ejemplo sobre lo que el diablo peca desde el principio. En Efesios 6:11 hay esta declaración: vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra es del enemigo. ¿Quién es el enemigo de ti mismo y de Dios? Tu propia mente carnal. Que se opone. Yeshua mismo exhortó a sus seguidores: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, hablando del enemigo, echará en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados. O sea, está hablando en muchas ocasiones cuando hablaba del diablo como león rugiente ande buscando a quien devorar, se refería a Roma, porque Roma tenía en su emblema, en su escudo, un león. Cuando decía, porque el diablo, que lo que quería decir el enemigo de Israel, que era Roma, anda como un león buscando a quien devorar. O sea, todos los textos que hay en el Nuevo Testamento han sido manipulados para dar la impresión de que estamos peleando contra algo fuera de nosotros, cuando es con este que está aquí que estamos peleando. Y con la naturaleza caída que nos dio Adán, la que heredamos de él. Nena, ¿qué es lo que impide? Que tú sabes que Tesalonicense dice que hay algo que impide. ¿Ah? Pero cuando sea quitado, Pues, ¿cuál es esa mentalidad? exactamente, ese enemigo de nosotros, cuando sea quitado, ¿quién lo va a quitar? Él. Cuando esa naturaleza Él, humana. porque con el resplandor de su venida Ajá. matará al inicuo. Ah, no, espérate, esto está bueno. Ahora les voy a decir algo para ponernos a pensar. Yeah. En la obediencia y el sometimiento son dos características de ¿qué? Del reino de Diferente. los cielos. Ujú. El reino de los cielos consiste en obediencia y en sometimiento. Ahora les voy a hacer una Amén. pregunta. ¿Ustedes creen que los demonios, estos seres de maldad que nos han enseñado, se someten unos a otros? ¿Ustedes creen que obedecen unos a Son otros? rebeldes. Si fuera así como nos los enseñan, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ellos pudieran estar unidos, organizados y sometidos? No se someterían a nadie porque son espíritus de maldad. Ni ellos mismos se La someten. obediencia no existe en el mundo que es fuera del reino de los cielos. El reino de los cielos consiste en eso, en En obediencia, obediencia y sometimiento. humildad. Termino Ujú. leyendo sobre el tema del diablo peca del principio. Aquí terminamos con esto que dice aquí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Miren esto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, Adán. Esto es al enemigo. Y pusieron, porque en algunos lugares traducen diablo y ponen enemigo, en otros lugares lo dejan en el original, diabolos, para crear esa confusión. Si no es el enemigo, ¿quién es el enemigo de Dios? El pecado, que reina en el hombre. Por tanto, vemos que el término diablo, Satanás, implica la condición de pecado dentro del hombre, una naturaleza malvada que es conocida en el ambiente judío como el Yeser Hará o la mala inclinación. El próximo tema está en su manual, es el poder del pecado, y estudien eso porque es tremendo.
¿De dónde viene el pecado? Es el otro tema después de ese. Y hay unos cuantos temas, los designios de la carne, el hombre responsable del pecado. Después habla de la serpiente del Edén, el origen del mal. Y entonces entramos directamente a hablar de lo que son los demonios, vistos desde el punto de vista bíblico, no opiniones de hombres. Y entonces vamos a entrar un poquito en diccionarios hebraicos y diccionarios bíblicos para realmente sacar la carne con qué es que realmente está el hombre batallando. Después vamos a hablar sobre quién es Lucifer y varios otros temas, porque se le llama Belcebú, Lucifer, todos esos nombres. Querubín grande, ángeles caídos. Y esa parte es bien importante cuando entremos en lo que son los ángeles caídos, de acuerdo a como lo dice realmente la Escritura. Así que espero que en esta noche se hayan edificado un poco, por lo menos. Quitarnos un peso.